A esta hora nos acompaña Alfredo Romero, abogado especialista en derechos humanos y director de la ONG Foro Penal Venezolano. Alfredo, bienvenido, buena tarde para ti. Buenas tardes, Idania. Siempre un gusto. Saludos a todos. El gusto es nuestro. Alfredo, ¿qué implicaciones tiene esto para la investigación que se lleva de Venezuela dentro de la Corte Penal? Bueno, primero voy a tratar de referirme muy brevemente a 3 puntos, ¿no? Un primer punto, obviamente, queda ya, eso es lo público. El fiscal ha quedado descalificado para conocer del caso de Venezuela por las circunstancias que ya conocemos. Vamos a llamarlo un conflicto de intereses que ya no hay, digamos, la discusión sobre el mismo ya no existe porque la Corte de Apelaciones así lo determinó. Ese es el primer punto, ¿no? Segundo punto, y viene la respuesta a tu pregunta, ¿realmente esto es positivo o es negativo? Bueno, obviamente, o sea, yo no voy a caer, digamos, en análisis subjetivo sino objetivo. Obviamente que eso no es positivo para cualquier investigación que se lleva a cabo en la Corte Penal Internacional, y menos aún, tomando en cuenta que se trata concretamente de Venezuela, no puede considerarse positivo el que el fiscal de la Corte Penal Internacional, digo, para la investigación, quiero decir, no en relación con la Corte o con la decisión o con la decisión sobre conflicto de intereses o no, pero para la investigación en cuanto a Venezuela, yo no puedo considerar que es positivo el hecho de que de alguna manera haya alguna descalificación del fiscal, y que ahora viene el tercer punto, que es un punto que, digamos, pocos lo han señalado. Sin embargo, el Foro Penal y particularmente Gonzalo y mi persona interpusimos una solicitud ante la Corte de Apelaciones, que ya fue referida, ya fue transmitida a la Corte de Apelaciones, y ahí está públicamente en la página de los récords de la Corte, que es para clarificar si efectivamente el fiscal adjunto, que es un fiscal adjunto, no es un fiscal suplente, no es un fiscal, digámoslo, que puede, o por lo menos expresamente, suple las funciones del fiscal, en este caso general de la Corte, si realmente tiene competencia para llevar a cabo la investigación. Y esa es una pregunta que se está haciendo a la Corte de Apelaciones a los efectos de qué, de determinar primero si tiene competencia y evitar que, si acaso existe alguna duda en cuanto a esa competencia, porque repito, el Estatuto de Roma, desde nuestro punto de vista al menos, tiene ciertos vacíos al respecto, no vaya a ocurrir una nulidad posterior, una solicitud de nulidad posteriormente cuando haya algunas actuaciones de la Fiscalía. Entonces vienen dos situaciones aquí. Si la Corte de Apelaciones considera que el fiscal adjunto efectivamente tiene esa competencia, sin duda alguna, pues la investigación desde nuestro punto de vista fluye y continúa como de alguna manera ha dicho la Fiscalía o ha establecido que así debe continuar. Si la Corte de Apelaciones considera y decide que el fiscal adjunto dentro de la Fiscalía no tiene esa competencia, pues entonces debería designarse un nuevo fiscal que en definitiva va a conocer concretamente del caso de Venezuela, un fiscal designado para el caso de Venezuela, lo que ameritaría que la Asamblea General de Estados Partes así lo designe, y va a tomar un tiempo para que eso ocurra, ¿no? Entonces la primera pregunta, Alfredo, que me surge. Ok, el fiscal Khan se retira. Hemos perdido un tiempo precioso. Nadie entendía por qué, habiendo tantas pruebas, tantos testimonios, tantas víctimas, no hubiese en un momento determinado algún pronunciamiento del fiscal Khan. Yo me cuento entre quienes no entendía, porque había pruebas suficientes para que dictara algún tipo de medida. Se empezó a hablar de esta relación, de esta relación que impedía o que hacía dudar de la parcialidad o lo que ustedes quieran, del fiscal Khan. Pero se perdió tiempo, absoluto tiempo, mientras todo esto se discutía. Ese es el primer punto. Segundo, un fiscal adjunto. ¿Adjunto quiere decir que venía trabajando con el fiscal Karim Khan? Sí, fiscal adjunto dentro del artículo 42 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Los fiscales adjuntos, porque son dos, en inglés es Deputy Prosecutor,
es un fiscal que trabaja dentro de la estructura de la oficina de la fiscalía. Entonces sí, es supervisado por el fiscal en este caso principal. Eso es así. Fiscal adjunto venía trabajando con el fiscal Karim Khan. ¿Por qué no puedo yo pensar o alguien puede inferir que su relación con el fiscal Khan puede privar alguna decisión o alguna posición sobre la investigación que el propio fiscal Khan venía haciendo, si él ha sido retirado por considerar que hay conflicto de intereses? Sí, bueno, yo en eso no estoy, bueno, quizás caer en esa discusión es complejo. No, te lo pregunto desde el punto de vista técnico, además, te lo estoy preguntando, claro, porque las hay un cosas punto que pueden pasar, digo. Claro, porque obviamente en muchas ocasiones ocurre que una persona que está trabajando dentro de una estructura pasa a ocupar el cargo del que sale de la estructura y no necesariamente depende de ese que salió del cargo o para el cual trabajaba, ¿no? Y eso regularmente es así. Digamos, el conflicto de intereses o las decisiones imparciales, éticas, morales de una persona no necesariamente están relacionadas con el hecho que en un momento determinado yo haya sido, digamos, subordinado a alguien. El problema aquí, más allá de que yo no creo, honestamente, que el fiscal adjunto vaya a trabajar, digamos, dependiente o a las órdenes de fiscal Khan que salió, eso no sería el punto. El problema está si la ley permite realmente, porque eso se trata de las competencias o más bien las potestades públicas, y esto es más un tema de derecho, digamos, administrativo, que es el tema que hay que considerar, porque se trata de las funciones administrativas dentro de la oficina, en este caso, que van a traer como consecuencia funciones dentro de la materia, en este caso de penal internacional, pero la competencia es de orden público, y yo no puedo simplemente establecer o designar a alguien o delegar competencias sin que la ley concretamente lo establezca. Desde mi punto de vista, el Estatuto de Roma no establece expresamente esa posibilidad, por lo tanto es que la Corte de Apelaciones, desde mi punto de vista, debe decidirlo. Ahora, otro punto importante a aclarar, ¿no? Allá hay otra solicitud de otra organización que supuestamente son nulas entonces las actuaciones del fiscal Khan previo a su descalificación. Eso es absolutamente falso, porque la descalificación ocurre en un momento determinado y es digamos, una decisión de descalificación que de alguna manera tiene efectos a futuro. Es decir, no puede pretenderse que por consecuencia de una solicitud de recusación que posteriormente tomó una decisión de oficio de la Corte de Apelaciones de descalificar a alguien, eso va a traer como consecuencia que las actuaciones previas son nulas, porque eso no lo ha decidido la Corte, ni considero que eso va a ocurrir. El punto ahorita, repito, es la Fiscalía, e incluso en la decisión, en la comunicación que hoy remite el fiscal, donde se exceptúa de conocer del caso y va a decir la Corte de Apelaciones en este sentido, pero ya básicamente está fuera del caso, él incluso establece que el fiscal adjunto, uno de los fiscales adjuntos, ha seguido conociendo del caso de Venezuela y lo seguirá conociendo. Quiere decir que por decisión de la Fiscalía, por la propia decisión de la Fiscalía, el caso de Venezuela sigue fluyendo, sigue, digamos, llevándose a cabo la investigación. El problema acá está, y no es un problema, sino la duda que consideramos que debe la Corte ya aclarar es si realmente ese fiscal tiene competencia. Si la Corte de Apelaciones establece que el fiscal adjunto tiene competencia, que sería ya esa duda aclararla, así sea el 1% de duda. Hay personas que piensan que no hay duda sobre la competencia del fiscal adjunto, nosotros pensamos que puede haberla, pero si esa duda se aclara, quiere decir que la investigación continúa y nada de lo que haya ocurrido previamente, de alguna manera, ni se paraliza, ni va a ser sometido a ninguna nulidad ni a ninguna duda. Quiere decir entonces que todo lo que se haya hecho con el equipo, por cierto, de la Fiscalía, que no es solo el fiscal, es un equipo de personas que está trabajando allí, que además creo que trabajan correctamente y eficientemente, va a continuar de alguna manera todo lo que válidamente va a continuar todo lo que han hecho y va a continuar haciendo. Caso contrario,
la Corte decidiera que el fiscal adjunto no es competente y hubiese que buscar otro fiscal designado, tú que manejas más o menos estos procesos, ¿de qué tiempo estamos hablando? No, un tiempo que no es corto, porque es la Asamblea General de Estados Partes que tendría que escoger a un fiscal solo para el caso de Venezuela, ¿no? Y eso sería, bueno, mira, fíjate que en la Constitución venezolana es más o menos similar. Nosotros no tenemos en Venezuela un fiscal suplente, ¿no? Se establece eso, y hubo una oportunidad, un caso particular donde fue la Sala Constitucional la que designó un fiscal suplente en una oportunidad, porque no, la Constitución no lo establecía. Entonces, más o menos, digamos que se asimila a esa situación. El hecho es que, repito, sí, si la posición actual de la Fiscalía es la correcta y el fiscal adjunto conoce y sigue conociendo, no va a haber ningún problema. Si la decisión de la Corte de Apelaciones es que el fiscal, repito, adjunto no tiene competencia y que hay que designar uno nuevo concretamente y que tiene que pasar por ese proceso de designación que adquiere y adquirir así esa potestad pública, llamémoslo así, de conformidad con el artículo 15, 42 y 42 del Estatuto de Roma, pues entonces eso va a traer un tiempo importante y sí, definitivamente, traería la paralización de la investigación o la suspensión, digamos, ¿no? Pero esperemos, pero no, eso es repito, estamos esperando que la Corte, y ojalá así lo decía, y a lo mejor, repito, es 1% como dicen algunos abogados y conocedores también del tema, y repito, aquí no se trata de que hay un argumento particular en cuanto hay ni una solicitud es que el fiscal adjunto no siga conociendo, todo lo contrario. Es una solicitud para determinar si efectivamente el fiscal adjunto puede seguir conociendo y que todas las actuaciones que él realice son válidas y van a tener un efecto, digamos, jurídico importante y no van a estar sometidas en un futuro a cualquier oposición o nulidad que de alguna manera no sería conveniente luego de una investigación que se viene llevando a cabo. Pues habrá que esperar el tiempo. ¿Qué sería lo más conveniente a tu criterio, Alfredo? Bueno, obviamente lo más conveniente es que la investigación continúe y que de alguna forma, lo más conveniente hubiese sido quizás, y eso probablemente tiene posiciones distintas, es que continúe la investigación tal como iba, pero si lo ves desde el punto de vista pragmático, lo más conveniente es que continúe la investigación para la justicia, para la satisfacción de las víctimas, incluso para los propios posibles responsables, porque de alguna manera se hace justicia lo más rápido posible. Pero eso no se trata de lo que yo crea o lo mejor o lo conveniente, lo subjetivo. Se trata de que la ley, el día de mañana, los abogados así somos, los abogados estamos para actuar de conformidad con la ley, que en este caso es el sistema normativo que la Constitución, digámoslo así, ese sistema normativo es el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, y después las reglas de evidencias de la Corte Penal Internacional y otras tantas, pero el tema es que si eso, la ley como tal, no establece esa competencia específica, el día de mañana cualquier abogado puede, que esté opuesto a la investigación o incluso a una orden derivada de la investigación, oponerse a ella y alegar la nulidad de esas actuaciones, y entonces se cae todo, o sea, va todo hacia atrás mucho más, y es peor la situación que simplemente que ahora se acomode y se determine efectivamente qué es lo que debe ocurrir. Y eso es básicamente lo que nosotros estamos esperando. Es Alfredo Romero, abogado especialista en derechos humanos y es director de la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano. Alfredo, como siempre, gracias por acompañarnos.